La cocina del departamento de Aki estaba bañada por una luz tenue, filtrada a través de las cortinas desgastadas que apenas contenían el suave tamborileo de la lluvia cayendo afuera, un murmullo constante que golpeaba los cristales de la ventana con delicadeza, como si el mundo exterior intentara susurrar consuelo. El aire dentro del espacio era cálido, impregnado del aroma rico y salado de la carne de cerdo friéndose en la sartén, el aceite chisporroteando con un sonido rítmico que llenaba el silencio. Me encontraba frente a la estufa, el calor del fuego rozando mi rostro mientras sostenía una cuchara de madera en mi mano derecha, su superficie desgastada por el uso reflejando la luz ámbar de la lámpara colgante. La carne, cortada en filetes gruesos y sazonada con una mezcla de sal y pimienta que había preparado con manos temblorosas, se doraba lentamente en la sartén de hierro fundido, el aceite burbujeando alrededor de los bordes y dejando un rastro dorado que se extendía como un lienzo vivo. Me quedé mirando cómo se freía en silencio, mis ojos fijos en el movimiento de la carne mientras el calor hacía que los jugos se escurrieran, chispeando y siseando contra las paredes de la sartén. Con un movimiento casi inconsciente, pulsé la carne con la cuchara, sintiendo la resistencia firme bajo la presión, el sonido del aceite al reaccionar con cada toque llenando el aire con un crujido continuo. La escena era hipnótica, un contraste extraño con el torbellino en mi mente, y por un momento, me perdí en la simplicidad de la tarea, el olor a carne asada envolviéndome como un manto familiar. Pero la pregunta se coló en mi cabeza, un susurro sombrío que cortó la calma. ¿Realmente esto será mi vida? La idea se asentó como una sombra, el sufrimiento que había enfrentado la niña devorada, el demonio destrozado, las cicatrices que marcaban mi cuerpo enfrentándose a estos leves momentos de paz que parecían tan frágiles. Solo momentos de paz entre el dolor. El pensamiento me heló, y un suspiro pesado escapó de mis labios, el vapor de la cocina mezclándose con mi aliento mientras la lluvia seguía cayendo, un telón de fondo que amplificaba mi introspección. A mi lado, Denji estaba sentado en la mesa, una estructura de madera vieja y desgastada que crujía ligeramente bajo su peso. Su figura se recortaba contra la ventana empañada, su camisa de seguridad pública impecable y su corbata negra descansando sobre el respaldo de la silla, un contraste con la casualidad de su postura. Sus manos estaban sobre la mesa, los dedos tamborileando suavemente contra la superficie, y sus ojos, fijos en mí, reflejaban una mezcla de paciencia y preocupación silenciosa. El silencio entre nosotros era denso, roto solo por el chisporroteo de la carne y el golpeteo de la lluvia, y su presencia, aunque tranquilizadora, no podía disipar la carga que llevaba. Dando la vuelta a las dos carnes con un movimiento cuidadoso, usé la cuchara para voltear los filetes, el aceite salpicando ligeramente mis dedos mientras la superficie dorada revelaba un lado crudo que comenzaba a cocinarse. El aroma se intensificó, llenando la cocina con un olor cálido y reconfortante, pero mi atención se desvió hacia mis brazos, expuestos por las mangas. Las cicatrices eran evidentes, un mapa de mi pasado grabado en mi piel, marcas de cirugía, líneas finas y rosadas que serpenteaban desde mis muñecas hasta los codos, recuerdos de las heridas que habían sido cosidas tras el caos. Y otras permanentes, marcas irregulares y rugosas que contaban la historia del día del demonio pistola, cada corte y rasguño un testimonio de balas y sangre. Mi visión se nubló ligeramente, un velo gris descendiendo sobre mis ojos mientras miraba la carne de nuevo, el chisporroteo del aceite transformándose en un sonido distante, un zumbido gris que tapaba cualquier otro ruido. No pensaba en nada, mi mente atrapada en un vacío donde el tiempo parecía detenerse, el sonido creciendo más potente, un eco ensordecedor que aislaba mis sentidos. Terminé de freír las carnes, el dorado perfecto de los filetes indicando que estaban listas, y con un movimiento lento apagué la estufa, el silencio regresando como una ola tras el cese del chisporroteo. Tomé los platos de cerámica blanca que descansaban sobre la encimera, sus bordes ligeramente desgastados por el uso, y coloqué las piezas de carne con cuidado, el jugo goteando ligeramente sobre la superficie mientras el calor subía en ondas visibles. El aroma llenó el espacio una vez más, pero mi mente seguía atrapada en ese vacío gris, mis manos moviéndose por pura costumbre mientras colocaba los platos sobre la mesa frente a Denji, el sonido de la loza al posarse rompiendo el silencio por un instante antes de que la quietud regresara, pesada y cargada de las emociones que no podía expresar.
La cocina del departamento de Aki estaba envuelta en una penumbra suave, la luz ámbar de la lámpara colgante proyectando un resplandor cálido sobre la mesa de madera desgastada donde Deji y yo nos sentábamos. La lluvia seguía cayendo afuera, un tamborileo constante contra los cristales de la ventana empañada, sus gotas deslizándose en riachuelos irregulares que reflejaban la luz tenue del exterior, creando un patrón hipnótico que apenas alcanzaba a percibir. El aroma de la carne de cerdo recién frita aún flotaba en el aire, un olor rico y salado que se mezclaba con el leve rastro de humedad que entraba por las rendijas de la ventana. Los platos de cerámica blanca, con los filetes dorados y jugosos reposando sobre ellos, descansaban frente a nosotros, el vapor ascendiendo en delicadas espirales que se disipaban en el ambiente cálido. El silencio era absoluto, un manto denso que envolvía la habitación, roto solo por el ocasional crujido de la madera bajo el peso de la mesa y el sonido lejano de la lluvia. Comencé a comer un poco, mis movimientos lentos y casi mecánicos mientras tomaba el cuchillo con mi mano derecha, sus dedos temblorosos aferrándose al mango de metal frío. La hoja, afilada y reluciente bajo la luz, se deslizó a través de la carne con un corte preciso, el jugo escurriéndose ligeramente sobre el plato en un charco brillante mientras cortaba un trozo pequeño. Con el tenedor en mi mano izquierda, pinchó la pieza con un movimiento cuidadoso, el metal rozando la cerámica con un leve chasquido antes de llevarla a mi boca. El sabor salado y tierno de la carne llenó mi paladar, pero apenas lo registré, mi mente atrapada en un vacío que amortiguaba cualquier placer. Moví el cuchillo de nuevo, cortando otro pedazo con un gesto repetitivo, el sonido del metal contra la carne resonando en el silencio, mientras el tenedor repetía su danza, llevando el bocado a mis labios con una lentitud que reflejaba mi estado interno. El silencio se prolongó, un peso que parecía presionar contra mis hombros mientras masticaba sin entusiasmo, el sabor desvaneciéndose en la amargura de mis pensamientos. Entonces, incapaz de contenerlo más, hablé, mi voz saliendo como un susurro ronco que cortó la quietud como un cuchillo. Una niña murió en mi misión. No pude protegerla. Otro cadáver para mi lista, dije, un bufido de risa triste escapando de mis labios, qué ironía, ¿no? La risa fue breve, un sonido hueco que se quebró rápidamente, dejando tras de sí un eco de dolor que resonó en la habitación. Mis ojos se posaron en el plato, el trozo de carne intacto frente a mí, y sentí como las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve con un esfuerzo consciente, mi mandíbula apretándose mientras miraba la comida como si fuera un reflejo de mi propia impotencia. La imagen de la niña atrapada bajo los escombros volvió a mí, sus manos arañando las piedras, sus ojos suplicantes, y el crujido espantoso de su cuerpo al ser devorado por el demonio se repitió en mi mente como una cinta rota. Deji no respondió de inmediato, su silencio llenando el espacio con una comprensión tácita. En lugar de palabras, acarició mi mano con suavidad, sus dedos ásperos pero cálidos rozando los míos sobre la mesa, el contacto enviando un leve temblor por mi brazo. Su palma se posó sobre la mía, un ancla que contrastaba con el frío que sentía en mi interior, y su voz, cuando finalmente habló, fue baja y cargada de una resignación que reflejaba su propia experiencia. Kobeni. Murmuró, su tono grave resonando en el silencio. Lo miré por unos segundos, mis ojos encontrando los suyos, oscuros y cargados de una mezcla de cansancio que parecía reflejar el peso de un alma agotada por demasiadas batallas. La luz ámbar de la lámpara colgante proyectaba un resplandor suave sobre su rostro, resaltando las líneas finas alrededor de sus ojos, marcas delicadas pero profundas que contaban la historia de un hombre que había visto demasiado, que había enfrentado demonios tanto externos como internos. Por un momento, compartimos un entendimiento silencioso, un reconocimiento tácito de las cicatrices que ambos llevábamos, no solo en la piel, sino grabadas en el alma, un vínculo forjado en el fuego de la supervivencia. El aire entre nosotros se llenó de esa conexión muda, un espacio donde las palabras sobraban, y sentí como el peso de mi propia carga se aligeraba ligeramente al verlo reflejado en su mirada. Luego, volteé hacia la ventana, mi mirada perdiéndose en las gotas de lluvia que corrían por el vidrio, trazando senderos irregulares que se entrelazaban como lágrimas líquidas sobre la superficie empañada. El mundo exterior se difuminaba en un borrón grisáceo, un lienzo borroso donde los contornos de los edificios y las calles se desvanecían bajo el manto de la lluvia, un paisaje que parecía reflejar el caos interno que me consumía. Mi voz salió con una tranquilidad que no sentía, un tono casi monótono que ocultaba el torbellino de emociones que giraba en mi pecho, las palabras emergiendo como si fueran arrancadas a la fuerza de un lugar profundo y oscuro. Realmente es esperado.
Lo sabía, que pasaría. Sabía que tendría que ver más muerte en este trabajo. Pero no tenemos salida. Máquina no nos dejará en paz. Solo quiere vernos morir, dije, las palabras cayendo como piedras pesadas. Es irónico, ¿sabes? Estar aquí, en esta misma cocina, donde Power tantas veces me robaba la comida. Siempre llegaba con esa sonrisa traviesa, sus manos rápidas como relámpagos, arrebatándome pedazos de carne o pan antes de que pudiera reaccionar. Y cuando llovía, como ahora, se quedaba mirando por esta ventana, con esos ojos brillantes. Aquí siempre la regañaba por eso, su voz resonando en esta habitación mientras le decía que dejara la ventana en paz, que no se distrajera. Recuerdo cómo ella se reía, ese sonido tan vivo que llenaba todo, y cómo él suspiraba, rindiéndose al final con una media sonrisa. Ahora, mirar esta ventana. Solo veo vacío. Es como si su risa se hubiera llevado toda la luz de este lugar. Mis palabras se detuvieron, el peso de los recuerdos apretando mi garganta mientras las gotas de lluvia seguían su danza sobre el vidrio, cada una un recordatorio de los días perdidos. La imagen de Power, con su cabello desordenado y sus cuernos brillando bajo la luz, se superpuso a la ventana, su figura difuminándose con cada gota que caía, y sentí un nudo en el estómago que amenazaba con desbordarse en lágrimas. La cocina, con su mesa de madera desgastada y las cortinas raídas, parecía un escenario fantasma, un lugar donde los ecos de la vida pasada chocaban con la realidad sombría del presente. El aroma de la carne frita, aún presente en el aire, se mezclaba con el olor húmedo que entraba por la ventana, creando una atmósfera que era a la vez reconfortante y opresiva. Deji miró la ventana junto a mí, su cabeza girando lentamente para seguir mi mirada, sus ojos posándose en las gotas que corrían por el vidrio con una intensidad silenciosa. Durante breves momentos, permanecimos así, hombro con hombro, observando el mundo exterior en un silencio compartido que parecía extenderse eternamente. El sonido de la lluvia pareció intensificarse, un contrapunto a mi confesión, y sentí como el peso de la verdad se asentaba en mi pecho, una certeza que no podía escapar. La figura de Máquina, con sus ojos dorados y su sonrisa fría, se materializó en mi mente, un espectro que dictaba nuestras vidas con una crueldad calculada, y el pensamiento de su control me hizo temblar ligeramente. Deji suspiró pesadamente, el sonido escapando de su pecho como un peso liberado, un exhalo profundo que parecía llevar consigo la carga de sus propios pensamientos y experiencias, resonando en la quietud de la cocina del departamento de aquí. Dejó la carne a un lado, el tenedor cayendo con un leve tintineo contra el plato de cerámica blanca, el eco del metal contra la superficie rompiendo el silencio por un instante antes de que la calma volviera a asentarse. Se levantó de la silla, el crujido de la madera desgastada resonando en la habitación como un lamento suave, mientras sus botas golpeaban el suelo con pasos lentos y deliberados, cada uno un eco medido que marcaba su aproximación. El aire se llenó con el leve aroma de la carne frita y la humedad de la lluvia que seguía tamborileando contra la ventana, un contraste con la tensión que se acumulaba en mi interior. Se agachó a mi lado, su cuerpo inclinándose con una gracia ruda hasta que su rostro quedó a la altura del mío, sus ojos oscuros encontrando los míos con una intensidad que me hizo contener el aliento. Agarró mis mejillas con ambas manos, sus palmas cálidas y callosas sosteniendo mi rostro con una gentileza que contrastaba con la fuerza inherente a su agarre, la textura áspera de sus dedos rozando mi piel como un bálsamo contra el frío que sentía adentro. Sus pulgares se movieron con suavidad, trazando arcos delicados sobre mis pómulos, limpiando las lágrimas que habían comenzado a formarse, gotas silenciosas que se deslizaban por mi rostro como un río contenido por demasiado tiempo, y sus ojos, llenos de una determinación que me sorprendió, se clavaron en los míos, transmitiendo una promesa que iba más allá de las palabras. Nunca estarás sola, Coveney. Estaré contigo, pase lo que pase, dijo, su voz firme pero suave, un juramento que resonó en el silencio de la cocina, cada sílaba cargada con una convicción que parecía anclar el espacio a nuestro alrededor. Lo miré, mis ojos buscando los suyos, atrapada en la profundidad de su mirada donde el cansancio y la resolución se entrelazaban como hilos de una misma tela. La luz ámbar de la lámpara resaltaba las líneas finas alrededor de sus ojos, marcas de un hombre que había enfrentado más de lo que cualquier persona debería soportar, y por un momento, sentí que nuestras almas se tocaban en ese entendimiento compartido. Un leve suspiro escapó de mis labios, un sonido tembloroso que reflejaba la mezcla de alivio y dolor que se arremolinaba en mi corazón, un eco de la tormenta interna que aún no se disipaba.
Aferré el tenedor de nuevo, mis dedos temblando ligeramente mientras lo sostenía con un movimiento casi automático, la mano derecha guiando el cuchillo para cortar otro trozo de carne con un corte preciso, el jugo escurriéndose sobre el plato en un charco brillante. Llevé el bocado a mi boca, masticando lentamente mientras miraba hacia otro lado, hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo en un patrón constante, las gotas deslizándose por el vidrio como lágrimas interminables. Asentí ligeramente, un gesto casi imperceptible que apenas movió mi cabeza, y hablé con una voz baja, cargada de resignación, las palabras saliendo como un susurro roto que parecía desmoronarse al tocar el aire. Realmente lo sé muy bien. Pero no importa. Siempre estará este dolor en mi pecho, dije, mi voz temblando mientras las lágrimas volvían a acumularse, deslizándose silenciosamente por mis mejillas en un flujo que no podía detener. Deji, sin apartar su mirada de mí, extendió una mano con una lentitud reverente, sus dedos rozando mi mejilla con una suavidad que contrastaba con la rudeza de sus callos. Acarició mi piel con cuidado, sus yemas trazando un camino cálido que seguía el rastro de las lágrimas, limpiándolas con un gesto tierno que parecía querer borrar el sufrimiento que llevaba dentro. El contacto de su mano era un ancla, un refugio en medio del vacío que sentía, y sus pulgares continuaron su danza gentil, recogiendo cada gota que caía, dejando mi piel húmeda pero reconfortada por su toque. Sus ojos, oscuros y llenos de empatía, se mantuvieron fijos en los míos, y por un momento, el mundo pareció reducirse a esa conexión silenciosa, a la calidez de su palma contra mi rostro. Levanté la mirada hacia él, mis ojos encontrando los suyos de nuevo, y sentí como las palabras se formaban en mi garganta, empujadas por una necesidad que no podía ignorar. Mi voz salió en un susurro quebrado, cargada de una vulnerabilidad que rara vez dejaba salir al exterior. Realmente te amo, Deji. Eres lo único que me queda, dije, las palabras cayendo como una confesión, mi corazón latiendo con fuerza mientras las lágrimas seguían fluyendo, reflejando la verdad cruda de mi alma. Deji no respondió de inmediato, pero una sonrisa leve y cálida se dibujó en sus labios, un gesto que suavizó las líneas duras de su rostro. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido rozando mi frente, y me dio un beso leve, sus labios presionando mi piel con una ternura que me hizo cerrar los ojos por un instante. El contacto fue breve pero profundo, un sello de su presencia, y cuando se apartó, su voz salió tranquila, un murmullo que llenó el espacio con una paz inesperada. El sentimiento es mutuo, dijo, sus palabras envueltas en una suavidad que contrastaba con la rudeza de su vida, un eco de su compromiso que resonó en el silencio de la cocina. Deji acarició mi mejilla con suavidad, sus dedos trazando un camino cálido sobre mi piel, y un pequeño bufido escapó de mis labios, un sonido mezcla de risa y llanto que se perdió en el aire. Sin decir nada, puse mi cabeza en su pecho, sintiendo el latido firme de su corazón bajo la tela de su camisa, un ritmo constante que me ancló al presente. El calor de su cuerpo se filtró a través de la ropa, envolviéndome en una calidez que contrastaba con el frío interior que sentía, y cerré los ojos por un momento, dejando que el contacto me ofreciera un respiro. Deji comenzó a acariciar mi cabello con suavidad, sus dedos deslizándose entre los mechones desordenados con un movimiento lento y reconfortante, apartando los cabellos pegajosos de sudor de mi frente. El roce de sus manos era gentil, un contraste con la rudeza de sus callos, y poco a poco, jugó con mi pelo, sus dedos enredándose en los mechones con una delicadeza que me hizo suspirar de nuevo. Con un movimiento casi instintivo, me quitó la coleta, desatando el elástico con un tirón suave que liberó mi cabello, dejándolo caer en cascada sobre mis hombros. Los mechones, libres por primera vez en horas, se esparcieron alrededor de mi rostro, rozando mi piel con una sensación liberadora, y Deji comenzó a rodear un poco mi pelo entre sus dedos, enrollándolo con cuidado en un gesto silencioso que llenaba el espacio con una ternura inesperada. Cerré los ojos durante algunos segundos, dejando que el mundo se desvaneciera en la oscuridad tras mis párpados, el sonido de la lluvia y el calor de su pecho convirtiéndose en mi única ancla. Me encuentro de pie en el centro de una sala opulenta, las paredes adornadas con tapices oscuros y pesados que absorben la luz tenue de las lámparas de araña suspendidas sobre mi cabeza. El aire está cargado con el aroma a madera pulida y un leve rastro de incienso, un contraste con la tensión que llena el espacio. Frente a mí, el gobernante y sus ayudantes están sentados alrededor de una mesa larga de caoba, sus rostros iluminados por la luz parpadeante de las velas que proyectan sombras danzantes sobre sus expresiones severas.
Sus trajes impecables, de tonos grises y negros, reflejan su autoridad, y el silencio inicial se rompe solo por el crujido ocasional de las sillas de cuero mientras se ajustan en sus asientos. Siento sus miradas clavadas en mí, un peso que recorre mi espalda como un filo invisible, pero mantengo mi postura erguida, mi voz saliendo con una calma que parece desafiar la tormenta que se avecina. Realmente no se preocupen, todo estará bien con lo que quieren, digo, mi tono sereno y controlado, los planes están en marcha, y los resultados llegarán en su debido tiempo. Confíen en mí, como siempre lo han hecho. Mis palabras flotan en el aire, suaves pero firmes, mientras observo al gobernante, cuya figura imponente domina la mesa. Su cabello gris está peinado hacia atrás con precisión militar, y sus manos, cubiertas de anillos que brillan bajo la luz, tamborilean con impaciencia sobre la superficie pulida. Sus ayudantes, dos hombres de rostros angulosos y ojos fríos, intercambian miradas rápidas, sus labios apretados en una línea tensa, pero ninguno se atreve a interrumpir. Sin embargo, el gobernante, con un gesto brusco, se pone de pie, el chirrido de su silla resonando como un trueno en la sala. Su rostro se contorsiona con una furia contenida, las venas de su cuello destacándose mientras se inclina hacia adelante, apoyando las manos en la mesa con un golpe seco que hace temblar las velas. «Basta de esas palabras», exclama, su voz resonando con una ira que sacude las paredes. «Te criamos para ser perfecta, para no fallar ninguna vez. Pero lo único que miro son fallas, fallas y más fallas. No veo ningún avance, ningún progreso tangible. Y dentro de poco habrá una posible guerra con el país enemigo, ¿entiendes eso, Máquina? ¿Comprendes la gravedad de la situación en la que nos has puesto?» Sus palabras caen como martillazos, cada sílaba cargada de desprecio y frustración. Se endereza, su figura proyectando una sombra imponente sobre mí, y sus ojos, oscuros y penetrantes, me atraviesan como dagas. Los ayudantes permanecen inmóviles, sus rostros pálidos pero sus miradas fijas en mí, como si esperaran mi reacción con una mezcla de temor y curiosidad. El gobernante da un paso hacia mí, su respiración pesada llenando el espacio, y su voz se vuelve más baja, pero no menos enojada, un gruñido que vibra en el aire. «Si sigues así, tendremos que eliminar tu puesto por completo. Regresarás al lugar donde saliste, y créeme, no será una opción agradable», dice, su tono cortante como el filo de una hoja. Sus palabras despiertan un eco en mi mente, un recuerdo que se desliza como una sombra fría a través de mi conciencia. Cierro los ojos por un instante, y de pronto estoy de vuelta en ese lugar, un laboratorio subterráneo de paredes de concreto duro, iluminado por luces fluorescentes que zumbaban con un sonido constante. Recuerdo el frío del metal contra mi piel, las mesas de acero donde me ataban, las agujas que perforaban mi carne con una precisión cruel, inyectando sustancias que ardían como fuego líquido en mis venas. Los experimentos eran crudos y duros, un torbellino de dolor y gritos ahogados, mientras científicos de batas blancas observaban con rostros impasibles, tomando notas en cuadernos manchados de tinta. Recuerdo el olor a desinfectante mezclado con sangre, el sonido de mis propios alaridos resonando en las paredes mientras mi cuerpo era moldeado, forzado a la perfección que ahora exigen. Cada corte, cada quemadura, cada hueso roto era un paso hacia lo que soy, una creación diseñada para no fallar, pero que ahora enfrentaba la ira de quienes me dieron vida. Abro los ojos lentamente, el recuerdo desvaneciéndose como un sueño perturbador, pero dejando un rastro de frío en mi interior. Mi mirada se encuentra de nuevo con la del gobernante, y aunque mi expresión permanece serena, me quedo de pie en el centro de la sala, el aire cargado con una tensión que parece vibrar en las paredes adornadas con tapices oscuros, las sombras danzando bajo la luz parpadeante de las lámparas de araña. El aroma a incienso y madera pulida llena mis sentidos, pero hay algo nuevo, una sensación extraña que se arremolina en mi pecho, un cosquilleo desconocido que no puedo nombrar. Es como si algo se hubiera roto dentro de mí, una grieta en la fachada perfecta que siempre he mantenido, y por primera vez, siento algo que no reconozco: emociones. Mis ojos, normalmente fríos y calculadores, recorren al gobernante y sus ayudantes, cuyos rostros severos me observan desde la mesa de caoba. Sus trajes impecables y sus expresiones rígidas contrastan con el torbellino que siento, y me detengo, analizando esa sensación que me atraviesa. ¿Qué es esto? No lo sé, pero me intriga y me desestabiliza a la vez. Recuerdo los momentos en que observé a Chainsaw Man, a Deji, su energía cruda y su espíritu indomable, un contraste con la sumisión que intenté imponerle.
Mi mente se detiene en Kobeni, esa chica frágil pero obstinada que irrumpió en mis planes con una determinación inesperada. Kobeni hizo que totalmente se alejara de Ji de mi manipulación, pienso, y el recuerdo de su resistencia me golpea como una ola. Tuve que mostrar un poco mi verdadera cara, dejar caer la máscara de control para poner a Denji donde quería, manipulando sus emociones, sus lazos. Pero ese acto tuvo un costo: sacrificar a Power y a Aki. La imagen de Power, con su risa caótica y su lealtad feroz, y Aki, con su seriedad estoica y su potencial aún por explotar, se cruza en mi mente. Power fue un peón necesario, su muerte un medio para quebrar a Denji y Aki. Aki todavía podía sacarme algo más, su fuerza y su dolor eran un recurso valioso. Pero Kobeni lo arruinó todo, su interferencia rompió el equilibrio que había construido, y ahora siento un vacío que no comprendo. El gobernante, sentado con las manos apretadas sobre la mesa, se pone de pie de repente, el chirrido de su silla resonando como un disparo en la sala. Su rostro, surcado por arrugas de furia contenida, se enrojece mientras se inclina hacia adelante, sus dedos golpeando la superficie de caoba con un impacto que hace temblar las velas. Sus ojos, oscuros y encendidos, me atraviesan con una intensidad que casi me hace retroceder, pero mantengo mi postura, aunque esa extraña emoción sigue latiendo en mi interior. Espero que no falles otra vez más. Grita, su voz retumbando en las paredes como un trueno: hemos invertido demasiado en ti, Makima. Te moldeamos, te perfeccionamos, y todo lo que recibo son excusas y fracasos. Chainsaw Man podría ser la clave, pero tus errores lo están alejando. Si no logras controlarlo, si esta guerra con el país enemigo se desata por tu ineptitud, no habrá lugar para ti aquí. Entiende la magnitud de lo que está en juego. Su enojo llena la sala, el eco de sus palabras reverberando mientras sus ayudantes se mantienen inmóviles, sus rostros pálidos pero sus ojos fijos en mí, como buitres esperando el siguiente movimiento. El gobernante da un paso hacia mí, su respiración pesada agitándose en el aire, y siento cómo esa emoción desconocida se intensifica, un nudo en mi garganta que no puedo explicar. ¿Es culpa? ¿Dolor? No lo sé, pero me perturba, y por un instante, mi mente regresa a los días en que fui creada, a los laboratorios donde mi cuerpo fue forjado con sangre y sufrimiento. Recuerdo las mesas de acero frío, las agujas que perforaban mi piel, el olor a carne quemada y desinfectante, los gritos que escapaban de mi garganta mientras me transformaban en la perfección que ahora cuestionan. Cada experimento fue un paso hacia esta existencia, y ahora, enfrentando la ira del gobernante, siento que ese pasado podría repetirse si no cumplo con sus expectativas. Me quedo en silencio, mis ojos fijos en él, y aunque mi rostro permanece sereno, esa emoción extraña sigue creciendo, un remolino que no puedo controlar. Los planes están en marcha, sí, pero la interferencia de Kobeni, la resistencia de Denji, y la pérdida de Power y Aki han dejado una marca que no esperaba. ¿Por qué me afecta esto? La pregunta resuena en mi mente mientras el gobernante me observa, esperando una respuesta, y por primera vez, me encuentro sin palabras, atrapada entre la perfección que me exigieron y la humanidad que parece haberse colado en mi alma. Me quedo inmóvil por un instante en el centro de la sala, el aire cargado con la furia del gobernante y el silencio tenso de sus ayudantes, cuyos rostros aún reflejan el eco de su enojo. Las lámparas de araña proyectan un resplandor titilante sobre los tapices oscuros que cubren las paredes, y el aroma a incienso se mezcla con el leve olor a sudor que emana de la discusión. Esa emoción desconocida sigue latiendo en mi pecho, un torbellino que me desconcierta, y de pronto, un leve bufido escapa de mis labios, un sonido casi imperceptible que rompe la quietud como un suspiro de frustración. No digo nada más, mi mente se nubla con una mezcla de cansancio y una de agotamiento que surge de lo más profundo de mi ser. Estoy harta, agotada de recibir órdenes de seres inferiores que no comprenden lo que el mundo realmente necesita, de ser juzgada por aquellos que solo ven fallas en lugar de la visión que he cultivado. Sin medir mis actos, algo dentro de mí se desata, una fuerza instintiva que no planeé pero que fluye como un río desbordado. Hago algo que no espero, mis ojos se estrechan y un brillo rojizo, casi imperceptible, destella en ellos mientras mi voluntad se extiende como una red invisible. Manipulo a todos en la sala, un acto impulsivo que no requiere esfuerzo consciente, solo un deseo profundo de poner fin a su interferencia. El gobernante, que aún está de pie con las manos apoyadas en la mesa, se detiene abruptamente, su furia disolviéndose como cenizas al viento. Sus ojos, antes encendidos de ira, se vuelven vacíos, su postura se relaja, y su boca se entreabre en una expresión de obediencia pasiva.
Los ayudantes, sentados a su lado, siguen el mismo destino. Sus rostros angulosos se suavizan, sus manos caen inertes sobre la mesa, y sus miradas se pierden en un vacío que refleja mi control absoluto. Sus mentes, antes llenas de críticas y exigencias, se transforman en huecos humanos, cáscaras vacías que solo anhelan órdenes, sus voluntades aplastadas bajo mi poder. Doy un leve suspiro, el sonido escapando de mis labios como un alivio silencioso, el peso de sus voces desapareciendo con cada respiración. Los observo por un momento, sus figuras inmóviles como marionetas sin hilos, y una satisfacción fría se asienta en mi interior. Al menos por este día, no me molestarán, pienso, y el pensamiento trae consigo una calma que contrasta con el caos emocional que aún me perturba. La sala, antes llena de tensión, se sume en un silencio sepulcral, el crepitar de las velas y el leve zumbido de las lámparas siendo los únicos sonidos que rompen la quietud. Los tapices oscuros parecen absorber la luz, y las sombras se alargan sobre el suelo de mármol pulido, reflejando las figuras inmóviles que ahora obedecen mi voluntad sin cuestionarla. Comienzo a caminar, mis pasos resonando con un eco suave contra el suelo mientras me alejo del lugar, mis botas de cuero negro dejando un rastro casi imperceptible en la superficie brillante. Mi vestido rojo, impecable y ajustado, se mueve ligeramente con cada paso, el roce de la tela contra mi piel enviando una sensación de control renovado. Mientras avanzo, miro mi mano, levantándola frente a mí con curiosidad. Mis dedos tiemblan ligeramente, un movimiento sutil pero innegable que contrasta con la firmeza que siempre he proyectado. ¿Por qué tiembla? Me pregunto, mi mente analizando la sensación con una mezcla de desconcierto y fascinación. La piel de mi mano, pálida y suave, parece vibrar con una energía que no controlo, y el temblor se extiende desde las yemas hasta la muñeca, un recordatorio de esa emoción extraña que no puedo nombrar. Aprieto un poco mi mano, los dedos cerrándose en un puño mientras intento sofocar el temblor, la presión enviando un leve dolor que me ancla al presente. El gesto es instintivo, un intento de recuperar el dominio que siempre he ejercido, pero el temblor persiste, una rebelión silenciosa de mi propio cuerpo. No tengo tiempo para estas estupideces emocionales, pienso, mi mente rechazando la vulnerabilidad que se cuela en mí. El mundo necesita orden, necesita mi visión, y no puedo permitirme distraerme con algo tan trivial como este sentimiento que no comprendo. Mis pasos se aceleran mientras salgo de la sala, el sonido de mis botas contra el mármol resonando con más fuerza, y la puerta se cierra tras de mí con un clic definitivo, sellando a los huecos humanos en su obediencia silenciosa. El pasillo que se abre ante mí está iluminado por luces empotradas que proyectan un brillo frío sobre las paredes de piedra, y el aire se siente más fresco, llevando consigo un leve olor a humedad y metal. Mi mano sigue temblando ligeramente mientras la dejo caer a mi lado, y aunque intento ignorarlo, la sensación persiste, un recordatorio de que algo dentro de mí ha cambiado. Camino con la cabeza en alto, mi rostro sereno pero mi interior un campo de batalla, y mientras me alejo del lugar por completo, el eco de mis pasos se pierde en la distancia, dejando atrás la sala y los fragmentos de control que acabo de reafirmar, pero también esa emoción que, por primera vez, me hace cuestionar mi propia perfección. Despierto lentamente, los rayos del sol se cuelan por las rendijas de las cortinas gastadas del departamento de Aki, atravesando la penumbra de la habitación con finos hilos de luz dorada que danzan sobre el suelo de madera desgastada. La calidez de la mañana acaricia mi rostro, calentando mi piel mientras mis ojos se abren con esfuerzo, ajustándose a la claridad que se filtra a través de los bordes deshilachados de la tela. El aire está fresco, impregnado de un leve aroma a madera vieja y el rastro persistente del jabón que usamos anoche, un contraste suave con el peso de los recuerdos que aún persisten en mi mente. Mi cuerpo siente la rigidez de la noche, los músculos tensos por las tensiones del día anterior, pero hay una calma extraña, un respiro que el amanecer parece traer consigo. Giro ligeramente la cabeza y miro a Denji, acurrucado a mi lado en la cama. Su figura está envuelta en una manta desordenada, el tejido gris arrugado alrededor de su torso, dejando un brazo musculoso expuesto sobre la sábana. Su rostro, relajado en el sueño, muestra una paz que rara vez veo cuando está despierto, sus labios entreabiertos dejando escapar un leve ronquido que rompe el silencio de la habitación. Su cabello desordenado cae sobre su frente, mechones oscuros que brillan bajo la luz del sol, y su pecho sube y baja con una cadencia tranquila, el latido de su corazón apenas perceptible bajo la tela de su camisa arrugada.
Estamos tan cerca que puedo sentir el calor de su cuerpo contra el mío, nuestras piernas entrelazadas bajo las sábanas, un contacto que me ancla al presente tras la pesadilla de la noche anterior. Hago un gesto pequeño para que se despierte, mi mano derecha se extiende con suavidad hacia su hombro, mis dedos rozando la tela de su camisa con un toque ligero pero firme. Lo sacudo ligeramente, el movimiento enviando una pequeña ola a través de la manta, y susurro su nombre con una voz aún ronca por el sueño. Deji. Despierta, murmuró, mi tono suave pero insistente. Sus ojos se abren lentamente, parpadeando bajo la luz del sol que se refleja en sus pupilas oscuras. Un bostezo escapa de sus labios, su boca abriéndose en una curva perezosa mientras se estira un poco, los músculos de sus brazos tensándose bajo la camisa. Se gira hacia mí, su rostro aún adormilado, pero con una calidez que me reconforta, y habla con suavidad, su voz grave y somnolienta llenando el espacio entre nosotros. ¿Qué ocurre, Kobeni? Pregunta, su tono cargado de una ternura que contrasta con su usual brusquedad. Lo miro por un momento, mis ojos recorriendo su rostro mientras siento el peso de la noche disiparse ligeramente. Mi cabello, desatado y desordenado, cae sobre mi hombro, rozando mi mejilla, y el calor de la cama me envuelve mientras respondo con sencillez, mi voz tranquila pero cargada de una necesidad silenciosa. Es hora de levantarse. Voy a tomar un baño, me siento un poco sucia, digo, mi tono bajo mientras mi mirada se desvía hacia la ventana, donde los rayos del sol continúan filtrándose. Me deslizo lentamente fuera de la cama, las sábanas rozando mi piel mientras mis pies tocan el suelo frío de madera. El contacto me hace estremecerme ligeramente, y me pongo de pie, ajustando mi ropa de dormir arrugada, una camiseta holgada y unos pantalones cortos que me prestó Deji, la tela suave pero impregnada de su olor. Deji asiente, su cabeza moviéndose con un movimiento lento pero afirmativo, y se estira un poco más, sus brazos extendiéndose hacia arriba con un crujido audible de sus articulaciones. El movimiento hace que la manta caiga parcialmente, revelando su torso definido bajo la camisa desabrochada, y un bostezo final escapa de sus labios mientras se sienta en la cama. Sus manos se frotan los ojos, eliminando los restos de sueño, y me mira con una sonrisa leve, una expresión que me ofrece un consuelo silencioso antes de que me dirija hacia el baño, dejando atrás el calor de su presencia para enfrentar el día que comienza a desplegarse ante mí. Los músculos de mi espalda protestando con un estiramiento que envía un crujido suave por mi columna. La luz del sol se filtra por las cortinas desgastadas de la habitación proyectando rayas doradas sobre el suelo de madera lleno de marcas y hendiduras, iluminando el desorden de las sábanas arrugadas a mi alrededor. El aire está fresco, con un toque de humedad que se cuela por la ventana entreabierta, trayendo consigo el aroma distante de la lluvia de la noche anterior y el leve olor a madera vieja que impregna el lugar. Mi camisa, desabrochada y arrugada, cuelga floja sobre mi torso, y paso una mano por mi cabello desordenado, sintiendo los mechones rebeldes que caen sobre mi frente mientras intento despejar la somnolencia que aún nubla mi mente. Miro a mi lado, donde la forma de Kobeni ya no está, las sábanas revueltas marcando el espacio donde descansó anoche. La calidez de su cuerpo aún persiste en el colchón, un eco que me hace sonreír por un instante, pero mis pensamientos se arremolinan mientras me levanto. ¿Realmente estamos viviendo juntos? Pienso, mis pies descalzos tocando el suelo frío mientras me pongo de pie, el contacto enviando un escalofrío por mis piernas. Podemos comer juntos, charlar sobre cosas triviales que nos sacan una risa, y dormir acurrucados bajo estas sábanas gastadas, sus brazos rodeándome en la noche como un refugio. Es una vida que nunca imaginé, un respiro en medio del caos que nos ha perseguido, pero... hay algo extraño, una sensación que se cuela en mi pecho como una sombra. Siento que esto simplemente se terminará en cualquier momento, y lo sé. Es como si cada día juntos fuera prestado, un instante robado al destino que podría arrebatárnoslo todo con un solo golpe. Camino hacia la cocina, mis pasos resonando con un eco suave contra la madera, y el peso de ese pensamiento se asienta en mí. Si seguimos trabajando para seguridad pública, pasará algún día que espero que nunca pase, reflexiono, mi mente evocando imágenes de sangre, gritos y cuerpos cayendo, rostros de aquellos que hemos perdido grabados en mi memoria. La idea de perder a Kobeni, de verla atrapada en el fuego cruzado de un demonio o en las garras de Makima, me hiela la sangre, y aprieto los puños mientras atravieso el umbral de la cocina.
El espacio está bañado por la luz matutina que entra por la ventana, iluminando la mesa de madera vieja y las sillas desparejas, el fregadero lleno de platos de anoche y el leve olor a grasa que aún persiste en el aire. Agarró la sartén, mis dedos rodeando el mango de metal frío mientras la saco de un cajón que chirría ligeramente al abrirse, el sonido rompiendo el silencio de la mañana. La coloco con cuidado sobre el fogón, el contacto metálico contra la rejilla enviando un leve tintineo, y enciendo el fuego con un clic seco, las llamas azules y anaranjadas cobrando vida bajo la sartén. El calor comienza a subir, un roce cálido que siento en mis manos mientras espero que se caliente, y saco 2 panes del paquete que está sobre la encimera, su corteza crujiendo ligeramente bajo mis dedos. Los coloco en la sartén con un movimiento pausado, el sonido del pan al tocar el metal caliente llenando la habitación con un chisporroteo suave que me saca de mis pensamientos por un instante. Abro el refrigerador, el zumbido bajo de su motor resonando mientras saco una barra de queso y un par de huevos, el frío del interior enviando un escalofrío por mis brazos. Corto el queso en láminas finas con un cuchillo que saco de un cajón, el filo deslizándose con un crujido contra la superficie dura, y coloco las rebanadas sobre los panes, el calor de la sartén comenzando a derretirlas en los bordes, dejando un rastro dorado que se extiende lentamente. Rompo los huevos con cuidado, el cascarón crujiendo entre mis dedos mientras el contenido cae en el centro de cada pan, el yema brillante rompiéndose ligeramente al contacto con la superficie caliente, el sonido del aceite burbujeando llenando el aire con un aroma rico y salado. Espero en silencio, mis ojos fijos en la sartén mientras el queso se funde y los huevos se cocinan, las yemas solidificándose en un tono anaranjado que contrasta con el pan tostado. El calor sube en ondas visibles, rozando mi rostro, y el chisporroteo constante me envuelve como un mantra que me mantiene anclado al presente. En el fondo, escucho el sonido de la ducha, un murmullo rítmico de agua que proviene del baño, el eco lejano de las gotas golpeando el suelo de azulejos trayendo a mi mente la imagen de Coveney bajo el chorro, lavando la suciedad de ayer. El sonido es un recordatorio de su presencia, un lazo que me conecta a esta rutina frágil, pero también aviva esa sensación de que todo podría desmoronarse, que este momento de paz podría ser el último antes de que el deber nos arrastre de nuevo al abismo. El chisporroteo de la sartén se ha calmado, dejando un aroma cálido y salado que llena la cocina del departamento de Aki, mientras las llamas azules y anaranjadas del fogón se reducen a un leve resplandor bajo el metal. Me inclino ligeramente, mis manos sosteniendo el mango de la sartén con firmeza, el calor residual rozando mis dedos mientras pongo los panes en el plato con un movimiento cuidadoso. El pan, tostado a la perfección, cruje suavemente al tocar la cerámica blanca, el queso derretido extendiéndose en hilos dorados que se mezclan con la yema cocida del huevo, su superficie brillante reflejando la luz matutina que se filtra por la ventana. El plato, ligeramente desgastado por el uso, emite un leve tintineo al posarse sobre la encimera, y me detengo por un momento, observando el resultado con una mezcla de satisfacción y preocupación. Mis pensamientos se arremolinan mientras decido hacer otro par para Coveney. Realmente Coveney sufre trabajando aquí, pienso, mis manos moviéndose casi por instinto mientras agarro otro par de panes del paquete, su corteza crujiendo bajo mis dedos. Me duele bastante verla así, ver que poco a poco se apague su sonrisa. La imagen de su rostro, antes lleno de una chispa tímida pero viva, ahora opacada por el peso de las misiones y la pérdida, se clava en mi mente como una daga. Quiero hacerla feliz, darle un motivo para que esa sonrisa regrese, estar con ella siempre, imagino un futuro donde podamos dejar atrás el caos, pero siento que me falta tanto para protegerla. He fallado bastantes veces, recuerdos de momentos en los que no estuve a tiempo o en los que mi fuerza no fue suficiente pasan como flashes la sangre en el suelo, sus gritos ahogados, la impotencia que me consumió. Me siento muy inútil, un nudo se forma en mi garganta mientras corto el queso en láminas finas, el cuchillo deslizándose con un sonido seco contra la barra fría. Aunque el entrenamiento de Kishibe me hizo volverse bastante capaz, pienso, recordando las sesiones agotadoras, el sudor cayendo por mi frente mientras aprendía a canalizar mi fuerza como Chainsaw Man, las lecciones duras que moldearon mi cuerpo y mi mente. Sin embargo, aún siento que me falta, una grieta en mi confianza que no puedo cerrar, un temor constante de no estar a la altura cuando ella más me necesite. Rompo los huevos con cuidado, el cascarón crujiendo entre mis manos mientras la yema cae en el centro de los panes, el aceite chisporroteando al contacto, y coloco todo en la sartén con un movimiento preciso.
El calor sube en ondas, el queso comenzando a derretirse mientras los huevos se cocinan, y el aroma llena la cocina, un contraste con la tormenta en mi interior. Termino de hacer el otro par, el pan dorado y el huevo perfectamente cocido, y lo coloco en otro plato con un leve sonido de cerámica al posarse. En ese momento, escucho a Coveney salir del baño, el clic de la puerta abriéndose seguido por el suave eco de sus pasos descalzos contra el suelo de madera. El sonido del agua cesa, reemplazado por el roce de la tela mientras entra en la habitación para vestirse en silencio, un murmullo apenas perceptible que me hace girar la cabeza hacia el pasillo. La imagen de ella, envuelta en una toalla o buscando su ropa, pasa por mi mente, y un deseo de protegerla se intensifica, aunque sé que mi capacidad tiene límites. Pongo los platos en la mesa de la sala, caminando con cuidado para no tropezar con los muebles desordenados, el tintineo de la loza resonando ligeramente mientras los coloco frente a las sillas. La mesa, cubierta de arañazos y marcas de años de uso, refleja la luz matutina que entra por la ventana, y me dirijo de nuevo a la cocina. Agarro la leche de la nevera, el zumbido bajo del electrodoméstico llenando el espacio mientras abro la puerta, el frío golpeándome las manos al sacar el cartón. Lo coloco sobre la encimera y tomo la cafetera, el aroma del café recién hecho impregnando el aire mientras vierto un chorro oscuro en 2 vasos de vidrio desgastados. Añado la leche con un movimiento lento, el líquido blanco mezclándose con el café en remolinos suaves, y el sonido del vertido llena la cocina con un murmullo tranquilo. Pongo los vasos en la mesa, el vidrio chocando ligeramente contra la madera, y me siento en una de las sillas, el crujido de la estructura bajo mi peso resonando en la sala. Doy un gran suspiro, el aire escapando de mi pecho como un peso que intento liberar, y hablo a mí mismo en voz baja, mis palabras apenas un susurro que se pierde en el silencio de la mañana. Realmente espero poder protegerla esta vez, sí, murmuro, mi voz cargada de una determinación temblorosa, no quiero fallar otra vez, no con ella. Tengo que ser suficiente, tengo que estar ahí cuando lo necesite. La puerta de la habitación se abre con un crujido suave, el sonido rompiendo el silencio matutino del departamento de Aki mientras salgo al pasillo. Mi cabello, aún húmedo por la ducha, cae en mechones oscuros sobre mis hombros, goteando ligeramente y dejando un rastro húmedo en la tela de mi ropa simple, una camiseta gris holgada que me llega casi a las caderas y unos pantalones de algodón negro que se ajustan ligeramente a mis piernas, cómodos pero desgastados por el uso. El aire fresco de la mañana roza mi piel, enviando un escalofrío leve por mi espalda mientras camino descalza, mis pies tocando el suelo de madera fría con cada paso, el contacto crujiendo ligeramente bajo mi peso. El aroma del café y la carne frita flota desde la sala, guiándome como un faro, y mis ojos se posan en la figura de Denji sentado a la mesa, su silueta recortada contra la luz que se filtra por la ventana empañada. Me acerco lentamente, el roce de mis pantalones contra mis piernas acompañando el sonido de mis pasos, y me siento en la silla junto a Denji, el crujido de la madera resonando bajo mi cuerpo mientras me acomodo. La silla, vieja y marcada por arañazos, se hunde ligeramente bajo mi peso, y el calor de la comida en los platos frente a mí sube en ondas suaves, rozando mi rostro. Miro los panes dorados con queso derretido y huevos cocidos, el vapor aún ascendiendo en espirales delicadas, y luego levanto la vista hacia Denji. Su rostro, iluminado por la luz matutina que resalta las líneas finas alrededor de sus ojos, muestra una expresión de espera tranquila, sus manos descansando sobre la mesa junto a los vasos de café con leche. Le sonrío un poco, un gesto pequeño pero genuino que curva mis labios, mis ojos encontrando los suyos mientras hablo con una voz suave, cargada de gratitud. Gracias por hacer el desayuno, Denji, digo, mi tono bajo pero cálido, realmente lo aprecio. La sonrisa en mi rostro es tímida, un reflejo de la paz que siento en este momento, aunque el peso de los días pasados aún late en mi pecho. Mis manos se posan sobre la mesa, los dedos rozando el borde del plato mientras lo acerco hacia mí, el calor de la cerámica calentando mis palmas. Denji me devuelve la sonrisa, sus labios curvándose en una expresión amplia pero relajada, sus dientes blancos brillando bajo la luz. Se inclina ligeramente hacia adelante, su camisa arrugada moviéndose con el movimiento, y habla con tranquilidad, su voz grave llenando el espacio entre nosotros con una calidez que me reconforta. Realmente no te preocupes, Coveney. Yo también sé cocinar un poco, dice, su tono ligero, pero con un toque de orgullo, no soy tan inútil en la cocina como crees.
Sus palabras traen un destello de humor a sus ojos, y su mano se levanta para rascarse la nuca, un gesto torpe pero encantador que me arranca una risa suave. Me río un poco, el sonido escapando de mi garganta como un suspiro liberador, un eco breve que resuena en la sala antes de disiparse. La risa sacude mis hombros ligeramente, y siento cómo la tensión de mi cuerpo se aligera, mis dedos relajándose sobre el tenedor mientras lo levanto para cortar un trozo del pan. El queso se estira en hilos dorados, el huevo crujiendo bajo la presión del cuchillo, y llevo el bocado a mi boca, el sabor salado y cálido llenando mi paladar. Comemos en silencio juntos, el único sonido siendo el leve crujido de la comida al masticar y el tintineo ocasional del tenedor contra los platos. La luz del sol sigue filtrándose por la ventana, proyectando rayas doradas sobre la mesa que iluminan los vasos de café con leche, el líquido oscuro mezclado con blanco reflejando la luz en pequeños destellos. Mis ojos se posan en Denji de vez en cuando, observando cómo corta su propio pan con movimientos torpes pero decididos, el queso derramándose ligeramente sobre el plato. Su cabello desordenado cae sobre su frente, y su expresión, aunque tranquila, lleva un matiz de concentración que me hace sonreír de nuevo por dentro. El silencio entre nosotros no es incómodo. Es un espacio compartido, un momento de paz que nos permite estar juntos sin la necesidad de palabras. El aroma del café se mezcla con el de la comida, llenando la sala con una calidez que contrasta con el frío del suelo bajo mis pies descalzos. Cada bocado que doy parece anclar más este instante, un refugio frente al caos que sé que nos espera, y aunque no lo digo, siento una gratitud profunda por tenerlo a mi lado, su presencia es una cura contra las sombras que aún persisten en mi mente. El sol de la tarde se filtraba a través de las nubes dispersas, proyectando un resplandor cálido y dorado sobre las calles bulliciosas de la ciudad, donde el tráfico zumbaba con un ritmo constante y los peatones se apresuraban bajo el cielo despejado. Caminaba con pasos medidos pero ansiosos, mi uniforme de Devil Hunter aún ceñido a mi cuerpo después de una mañana de patrulla ligera, la chaqueta negra ajustada con sus insignias plateadas brillando bajo la luz, los pantalones reforzados rozando mis piernas con cada movimiento, y las botas pesadas golpeando el pavimento con un eco sordo que resonaba en mis oídos. El peso del día aún colgaba de mis hombros, un recordatorio de las sombras que acechaban en cada esquina, pero en mi mano derecha sostenía una bolsa de papel marrón, crujiente y tibia, que contenía un buñuelo espolvoreado con azúcar glasé y una dona glaseada con chocolate, comprados en una pequeña panadería de camino al hospital. El aroma dulce y cálido se escapaba por los bordes, un contraste reconfortante con el olor a asfalto y escape que impregnaba el aire, y lo aferraba con cuidado, como si fuera un talismán contra el estrés que me carcomía por dentro. El hospital se erguía ante mí como una estructura imponente de vidrio y concreto, sus ventanas reflejando el sol en destellos cegadores mientras empujaba la puerta giratoria con el hombro, el zumbido suave del mecanismo acompañando mi entrada. El vestíbulo era un caos organizado, el pitido constante de monitores, el murmullo de voces en recepciones atestadas, el olor antiséptico a desinfectante mezclado con el leve rastro de café de las máquinas expendedoras. Mis botas resonaron contra el linóleo pulido mientras avanzaba por los pasillos amplios, pasando camillas vacías y enfermeras que corrían con carpetas en mano, sus uniformes blancos ondeando como banderas en una brisa invisible. Mi corazón latía con una mezcla de anticipación y nervios. Quería visitarla y hablar un rato con Yuki, ella me ayudó bastante y realmente quiero saber cómo ha estado estos días. Pregunté en la recepción por el área de descanso del personal, mi voz saliendo más temblorosa de lo que quería mientras una enfermera de rostro cansado me indicó el camino con un gesto rápido. Subí las escaleras mecánicas, el metal frío bajo mis palmas sudorosas, y llegué al pasillo del tercer piso, donde las puertas de las salas se alineaban como centinelas silenciosos. El aroma a comida de hospital, sopas insípidas y gelatina flotaba en el aire, pero lo ignoré mientras buscaba el pequeño cuarto de descanso, mi bolsa de papel crujiendo en mi mano con cada paso. Finalmente, vi la puerta entreabierta, una rendija de luz amarilla filtrándose, y empujé con cuidado, el pomo frío girando bajo mis dedos. Allí estaba Yuki, sentada en una mesa redonda de formica, rodeada de máquinas expendedoras que zumbaban suavemente y sillas plásticas apiladas en una esquina. Su cabello morado estaba desordenado, mechones rebeldes cayendo sobre su frente mientras se inclinaba sobre una pila de notas médicas esparcidas como hojas en otoño.
Sus gafas de montura delgada se deslizaban por el puente de su nariz, empañadas ligeramente por el vapor de una taza de té olvidada a su lado, y sus manos temblaban mientras pasaba las páginas con dedos manchados de tinta. Vestía su uniforme de enfermera blanco impecable pero arrugado por horas de turno, las mangas arremangadas revelando brazos delgados marcados por el estrés. Su rostro, pálido bajo la luz fluorescente, mostraba ojeras profundas, y sus labios se movían en un murmullo constante, repitiendo términos médicos como un mantra desesperado. No me notó de inmediato, perdida en su mundo de diagramas anatómicos y fórmulas garabateadas en los márgenes. Me acerqué con pasos suaves, el crujido de la bolsa rompiendo el silencio como un susurro, y dejé el paquete sobre la mesa con un sonido suave de papel contra formica. El aroma dulce del buñuelo y la dona se extendió inmediatamente, cortando el olor estéril del cuarto, y Yuki levantó la vista de golpe, sus ojos morados ampliándose detrás de las gafas antes de reconocerme. Un suspiro pesado escapó de sus labios, sus hombros hundiéndose como si el peso del mundo se aligerara un poco, y se quitó las gafas con un movimiento rápido, frotándose los ojos con el dorso de la mano. Kobeni. Dios, qué sorpresa. Justo lo que necesitaba. Murmuró, su voz ronca por el agotamiento, un hilo de alivio entretejido en el tono mientras alcanzaba la bolsa con dedos temblorosos. Saqué el buñuelo primero, su superficie crujiente espolvoreada con azúcar que se pegaba a mis dedos mientras se lo ofrecía, y ella lo tomó con avidez, dando un mordisco que dejó un rastro blanco en sus labios. El sonido del crujido llenó el cuarto, un contraste crudo con el zumbido de las máquinas, y masticó lentamente, sus ojos cerrándose por un instante como si saboreara no solo el dulce, sino un momento de paz. Yo me senté frente a ella, tomando la dona para mí, el glaseado de chocolate pegajoso bajo mis yemas mientras daba un bocado pequeño, el sabor rico y empalagoso derritiéndose en mi lengua. El cuarto se sentía más pequeño, más íntimo, con el vapor de su té ascendiendo en espirales perezosas y el leve tintineo de sus notas al moverse. ¿Te ves estresada? ¿Todo bien? Pregunté, mi voz baja y tentativa, mis ojos fijos en sus manos que ahora tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, dejando marcas de azúcar en las páginas. Yuki dejó el buñuelo a medio comer, sus dedos enredándose en su cabello morado mientras un bufido escapaba de sus labios, un sonido mezcla de risa y frustración que resonó en el espacio confinado. Ajustó sus gafas de nuevo, el cristal reflejando la luz fría, y se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en la mesa con un movimiento suave que hizo temblar las notas. Bien. Ojalá. Me acaban de decir que puedo presentar la prueba para ser cirujana. Esta semana. No lo esperaba, Kobeni. Pensé que tardaría meses, años quizás, pero el jefe vio algo en mis turnos de emergencia y boom, oportunidad. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, sus ojos desviándose hacia las notas con estrés. Tengo que memorizar todo, anatomía detallada, procedimientos de emergencia, protocolos quirúrgicos. Si fallo, adiós a esto. Pero si paso. Dios, no sé si estoy lista. Mis manos tiemblan solo de pensarlo, mira. Extendió una mano hacia mí, los dedos vibrando con un temblor sutil pero innegable, la piel pálida contrastando con las venas azules que se marcaban bajo la superficie. La tomé instintivamente, mi palma envolviendo la suya en un apretón suave, el calor de su piel contra la mía un ancla en medio de su tormenta. El contacto era cálido, reconfortante, y sentí como su pulso latía rápido bajo mis dedos, un eco de mi propio nerviosismo crónico. El cuarto parecía más silencioso ahora, el zumbido de las expendedoras un fondo distante, y el aroma del dulce se mezclaba con el té frío, creando una atmósfera cargada de vulnerabilidad compartida. Lo harás bien, Yuki. Siempre has sido fuerte. Más de lo que crees, además tú me ayudaste mucho en mi tiempo más bajo, confió plenamente que lo lograras. Mi voz temblando un poco al final, pero sincera, mientras soltaba su mano y daba otro mordisco a la dona, el chocolate pegajoso calmando mis propios nervios. Ella me miró por un momento, sus ojos detrás de las gafas suavizándose, y tomó el resto del buñuelo con un movimiento más calmado, el azúcar cayendo como nieve fina sobre la mesa. El silencio se extendió, no pesado sino solidario, roto solo por el crujido de la comida y el ocasional pitido lejano de un monitor en el pasillo. Afuera, el sol seguía descendiendo, proyectando sombras alargadas a través de la ventana pequeña del cuarto de descanso, y por un instante, en ese espacio estéril pero humano, el estrés parecía un poco más manejable, compartido entre nosotras como el dulce en la mesa.